Hoy cuando Edu presentaba las efemérides, dentro de ellas aparece un día que es clave y que con el cual, o con la palabra, nos vamos familiarizando cada vez más. Hoy se habla, hoy es el día de la celiaquía, se habla cada vez más de celiaquía y cada vez más aparecen personas que son celíacas o que dicen serlo. Y yo le decía al doctor, con quien vamos a charlar enseguida junto a Emilio, que les decía detrás de cámara que lamentablemente hay, insisto, una tendencia cada vez mayor a que todo el mundo parece estar con algún antecedente y entonces vas y pensás que tenés que cambiar tu alimentación. Especialista en todo el aparato digestivo es el doctor Fedulo, que está acompañándonos. Doc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lo recibimos con un fuerte aplauso, ¿sí? Gracias por estar. Buenas tardes, señores periodistas, y buenas tardes a los amigos televidentes. Agradezco la oportunidad que me permiten llegar a la gente. Es un día en el que me parece todos debemos tomar verdadera conciencia, porque estamos confundidos nosotros con Emilio y con todo el resto de la gente, o cada vez hay más gente, más personas que piensan que son celíacas y en realidad no lo son. En realidad estamos en una situación muy especial, viviendo en el país y a nivel internacional, por lo que está sucediendo, público conocimiento, que es la pandemia de COVID, que eso generó mucho estrés en la población. Como consecuencia de eso, en los consultorios aumentaron las patologías, las enfermedades que se llaman psicosomáticas, que muchas veces pueden cursar con una clínica, una sintomatología similar a la enfermedad celíaca, que si uno no consulta a un profesional puede malinterpretar y puede decir puedo estar teniendo una enfermedad celíaca y largarse por ahí porque un vecino le dijo, porque alguien le sugirió a alimentarse de una manera distinta a la que habitualmente lo hace, y eso en realidad no es necesario, porque no aborda un diagnóstico y no aborda un tratamiento adecuado al no consultar a un especialista. Doc, hoy en día no solo abundan los que creen que tienen celiaquía, sino los que se diagnostican solos también, Claro, por lo que dicen. Me empiezo a sentir de alguna manera particular, esto que decías recién de que la cabeza nos juega en contra muchas veces y todo repercute en el aparato digestivo, por lo general, en el estómago. Digo, ¿cuál tiene que ser la consulta y a dónde tenemos que ir? Bueno, lo primero que tiene que hacer una persona cuando empieza a sentir sintomatología digestiva, como por ejemplo un aumento de las deposiciones o un cambio en las deposiciones, es consultar al médico para que vaya tomando la clínica y evaluando el todo al paciente, y en base a eso ir formando criterios diagnósticos para ir separando de lo que podría llegar a ser una patología malabsortiva y dentro de esa encuadrada la enfermedad celíaca, o podría llegar a ser una patología a la cual llamamos psicosomáticas. Dentro de esta está el síndrome del intestino irritable, que también produce una clínica similar, que es, por ejemplo, el aumento de las deposiciones, el cambio de la consistencia en la materia fecal, pero habitualmente no tiene repercusiones generales como una enfermedad celíaca que en el tiempo, cuando va avanzando y genera lesiones en la mucosa intestinal, que es básicamente lo que produce la enfermedad celíaca. Ahí hay lesiones verdaderas que, como consecuencia de esto, impiden que se absorban los nutrientes habitualmente necesarios para el cuerpo. Secundariamente a eso van apareciendo signos y síntomas como ser, por ejemplo, anemias de tipo ferropénica por el déficit de la absorción de hierro, anemias megaloblásticas por el déficit de la absorción de la vitamina B12, crisis de osteopenia, tetania, cambios en la piel, aftas bucales por los déficits de los diferentes tipos de vitaminas. Y eso es una clínica que uno podría ir pensando y encuadrando que podríamos estudiarlo a ese paciente como celíaco. Ahora, otro caso es, por ejemplo, distinto de las patologías psicosomáticas, en donde también hay cambio de las deposiciones, pero no hay lesión en la mucosa intestinal.
Claro. Ahí no existe la lesión. Ahí lo que hay es lo que llamamos los gastroenterólogos trastorno de la motilidad. Pero no hay lesión. Es otro tipo de patología que es muy frecuente, más frecuente que la enfermedad celíaca, que a la persona que por ahí no está bien informada o recurre al amigo Google y entonces confunde, puede agarrar y confundir patología como síndrome de intestino irritable psicosomática con una enfermedad celíaca. Ante la duda, lo primero que le sugiero es que consulte a su médico clínico de cabecera o a su gastroenterólogo de confianza para que éste le estudie, porque el abordaje de esta patología, que es muy compleja, requiere estudios endoscópicos en donde los endoscopistas ven patrones en la mucosa intestinal que sugieren y son indicadores de una enfermedad celíaca, sí. Y también con un laboratorio de sangre se buscan los anticuerpos adecuados que ayudan también al diagnóstico, que se llaman antigliadina y antiendomicio, y eventualmente también una radiografía como para ir viendo todo el patrón intestinal. Vos sabés que yo te escucho, Doc, y se me vienen un montón de preguntas. A ver, en algún momento a mí me dijeron con algunas cosas, mirá, vos no tolerás tal alimento. La intolerancia, y hay gente que cuando le dije, me parece que tengo un problema con tal alimento, no, fíjate si no sos celíaco, me dicen, ¿no? Claro, sí. El tema es que muchas personas, también lo comentábamos fuera de aire recién, hoy entienden que antes había como en góndola, ubiquémonos, ¿no? En góndola, en los supermercados, un sector determinado que gracias a Dios se ha ido ampliando, pero muchas personas que sienten algún tipo de molestia dicen, bueno, como me dijo el vecino o la vecina, que voy a probar si... Elementos intactos. ¿Qué pasa con la persona que al no ser enferma, no tener ninguna de esas, no tener esa patología, hoy empieza a comer de otra forma? Y bueno, cambia su alimentación innecesariamente. Aparte, desde el punto de vista económico, tengo entendido que los alimentos celíacos no están nada baratos. Tal es así de que hay una ley nacional que ayuda a los pacientes celíacos y exigen a las obras sociales como para que le den una mano para comprar sus alimentos. Cambian innecesariamente y se privan de tener la alimentación común. Encima en la enfermedad celíaca sí o sí uno tiene que mantener toda la vida. O sea, tomar una decisión, decir no como más harina, que es la esencia de esta enfermedad, porque la harina produce el gluten, que es tóxico para nuestro organismo, lo reconoce como extraño y hay una reacción inmunitaria. Decir no como más harina porque claro. Toda mi vida es algo que no tiene mucho sentido. Y yo de un extremo del que se convence que tiene la enfermedad celíaca y hace esto que vos decís, me voy al otro. ¿Qué pasa con el que sí la tiene y no va a la consulta y no hace el tratamiento adecuado? Bueno, es muy interesante su pregunta, porque al dejarse estar, avanza esta enfermedad. Se sigue produciendo el daño orgánico en la mucosa intestinal, no para nunca de lesionarse el epitelio, que es lo que llamamos la cara interna del intestino, y llegado un momento cada vez hay más déficit de nutrientes necesarios para nuestro organismo. Hay personas que llegan a la depresión, a la astenia, que es cuando uno está decaído, ya no tiene ganas de hacer cosas, ¿me entiende? Puede perder el cabello, puede perder el brillo, puede resquebrajarse las uñas por la falta de calcio, puede tener dolores articulares y puede seguir evolucionando inclusive al sangrado de las encías o sangrados importantes en el cuerpo, porque no se absorbe la vitamina K necesaria para elaborar los factores de la coagulación sanguínea. Entonces, si un paciente que es celíaco anda por el mundo caminando sin diagnóstico y teniendo síntomas, cambio de posición, pérdida de peso importante, la materia fecal tiene signos importantes que son distintos a las enfermedades psicosomáticas, que son generalmente, para hacerlo más o menos gráfico, materia fecal que a veces flota en el agua y suele tener restos de alimentos porque hay un problema de mala absorción. No se absorben los alimentos y puede llegar a tener restos. Inclusive se puede llegar a observar gotas de grasa. Son signos que a la persona
que no tiene por qué saber tanto de salud, lo puede llevar oportunamente a la consulta. Si está teniendo ese tipo de posiciones y pierde peso, se siente decaído, se siente depresivo, sin ganas, nota úlceras en la boca y así una serie de acontecimientos, no debería de perder tiempo y debería concurrir a una consulta. Ese es el punto. Lo más importante es, si vos tenés algún tipo de dudas, si usted tiene algún tipo de dudas, que vaya directamente a visitar al profesional, ¿no? Claro, porque hoy en día está todo a mano, inclusive el que no tiene obra social puede concurrir al hospital, a los hospitales públicos, que hay servicio de endoscopía, hay muy buenos gastroenterólogos también en el sistema público, que pueden investigar lo que le está pasando a esa persona, a ese paciente, y llegar a un diagnóstico oportuno. Y lo bueno que tiene esta patología es que cuando uno hace el tratamiento, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, se recuperan íntegro. Porque lo que tiene que hacer la persona es dejar de consumir harinas, básicamente. Y en el tiempo se empieza a recuperar la mucosa intestinal y empieza a absorber todos los nutrientes necesarios para su organismo, de manera tal de que, por ejemplo, hemos tenido en los servicios personas celíacas que tenía 40 kilos, que cuando concurrió a la consulta, y en el proceso de tratamiento, después subían 10 kilos, 15, se le cambiaba la vida. Una picardía, se le cambiaba la vida. O sea que el mensaje es que concurran a sus médicos ante la aparición de pequeños síntomas, por ejemplo, aumento de las deposiciones, cambio en la frecuencia, restos alimentarios, pérdida de peso importante, para que le estudien eventualmente, los diagnostiquen y lo traten adecuadamente, que no hagan la automedicación, que en este caso sería automedicación alimentaria. Así como existe la automedicación medicamentosa, en este caso alimentaria, decir, no voy a comer por las dudas nomás alimento celíaco o voy a seguir así. Doc, si hay alguna persona mirando en este momento que dice, sí, está bien, yo no tengo un médico, que pueden ir a verte a vos, ¿no? Directamente, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, yo atiendo en Belgrano 1079 y mi celular es 3794-32-1232. El tema es muy amplio, así que te vamos a volver a tantas dudas que tenemos al respecto, porque la verdad la problemática es cada vez más, está cada vez más presente en la sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Con gusto, y me gustaría mandar un saludo, sí, si como me no, permite, por supuesto, a mis 4 hijos, a Cristian, Celeste, María Luz y Santiago Benjamín Fedulo, que me reclamaron la otra vez. ¿Compraste la tele ya? Sí, bien. Ya tengo la bien, tele, perfecto, compré equipo de música. Bien, y perfecto. tengo Netflix. Ah, bien, muy bien.